En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, soy martes 8 de noviembre. 8 de noviembre, señores, déjenme decirles que yo estoy muy feliz el 8 de noviembre con Maciel Calderón. Cumpleaños, esa es mi primogénita, así es un abrazo con cariño a mi querida hija Lady Calderón. ¿Es válido, verdad? Bueno, pues sí. Decirles que hoy también, 8 de noviembre, se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos. En esta coyuntura tienen una particular atención por la misma situación en la que se encuentra esa nación, Estados Unidos, que al alcance lo encuentra en esta coyuntura electoral en medio de una crisis política para nadie desconocido, en una gran crisis institucional, reflejos de una política exterior para un país que todavía sigue siendo la principal potencia, ¿no?, a escala global. Y veía una entrevista que le hacían a una periodista que es analista, escritora, seguidora del tema, con algunos enfoques que a mí me parecen muy interesantes en estas elecciones, en las que precisamente elecciones de medio término se van a renovar la mentalidad de los miembros de la Cámara de Representantes, ¿no?, el Senado, que conforma por 435 miembros. Se trata de un tercio del Senado, o sea, 35 de los 100 puestos o los 100 escaños, como en este caso se dice, que pertenecen a 34 estados. Se van a elegir también 36 de las 50 gobernaciones del país y por supuesto será un mandato que va a durar 4 años, así es. Entonces, qué sé yo, pienso que en esta coyuntura, en un recorrido interesante por la coyuntura electoral, por la crisis institucional de ese país, bueno, pues hay algunos elementos que hay que considerar y que tendrán un impacto en todo el proceso de las elecciones, por ejemplo, el tema del aborto, las elecciones de Brasil, y se espera que haya un cambio en todo el mapa, en el cuadro de las instituciones, también del Congreso, además del resultado de estas elecciones, que va a tener un impacto en la próxima carrera presidencial. En este caso, siempre, normalmente eso es lo que ocurre. Si le va bien al partido que está en el gobierno en las elecciones de medio término, en este caso los demócratas, que son los que están dirigiendo los Estados Unidos, entonces el chance para la reelección del que es presidente, en este caso, para las elecciones generales es mucho mayor. Pero aquí hay algunas particularidades que son importantes y que yo creo que vale la pena destacar. En el caso del presidente Joe Biden, que ya es una persona de determinada edad, por lo que ya está pensando que de cualquier manera probablemente no se iba a repostular, o sea, no va a ser el candidato de los demócratas en las próximas elecciones presidenciales. De hecho, yo no sé si ustedes han visto cómo ha estado un poco desde como dirigente, como parte de ese partido, el expresidente Barack Obama, llenando algunos huecos. Entonces eso en sí mismo va a representar un cambio, el hecho de que no sea la repostulación de Joe Biden, y más aún cuando la popularidad, que es el otro elemento importante, ha mermado. Y Joe Biden, que ganó y tenía una ponderación positiva de 55%, según las mediciones, actualmente su cifra descendió al 40%, o sea que son datos que nos hacen suponer que, y es a partir de las encuestadoras, incluso las encuestadoras utilizadas por el mismo oficialismo, que se podría poner el escenario muchísimo peor, es decir, que los demócratas, que son los que están gobernando en este momento en Estados Unidos, podrían perder la mayoría de las dos cámaras. En el Senado se renueva un tercio de la Cámara, como le habíamos comentado. Actualmente los demócratas y los republicanos andan más o menos empatados,
aunque el oficialismo con el voto de Kamala Harris logró la mayoría, pero ahí hay una especie como de empate. En el caso de la Cámara de Representantes, entonces, los demócratas tienen una ventaja de tan solo 8 puestos, o sea, 8 escaños, o sea que en ambas cámaras el oficialismo podría perder la mayoría, y si eso pasa, entonces la crisis que ya atraviesa Estados Unidos podría simplemente empeorar, podría incrementarse mucho más allá. Pero hay algunos puntos de vista respecto a algunos temas, como es el tema del aborto, ¿verdad? Que es un tema que apunta bastante difícil de entender y tiene que ver con las vinculaciones religiosas, por ejemplo. Este es un país donde uno de los temas que más influye y que más le importa la política doméstica de los Estados Unidos, y los poderes del lobismo, de los sectores religiosos en el país son bastante organizados y son muy fuertes, y eso podría terminar también influyendo notablemente en las campañas, y para muchos de esos sectores, bueno, pues el aborto es simplemente algo pecaminoso, incluso un crimen, como ocurre en otros países. Entonces, eso podría tener un impacto, y sin que decir lo que implica, por ejemplo, el tema de Brasil. Sí es cierto que, y también el impacto que tiene en América Latina, las elecciones que se celebran ahora, claro, de cara a una recomposición posterior en el cuadro. Pero también hay otro asunto, que estas elecciones se producen en medio de un contexto internacional de guerra, donde la OTAN, aliado histórico de los Estados Unidos, juega un papel bastante protagónico. ¿Qué podría uno preguntarse? Estos resultados, por ejemplo, podrían afectar el mediano plazo ese escenario de guerra. Bueno, conocemos de la carrera belicista, ¿no? La carrera electoral y el belicismo estadounidense, que da votos, que es algo que pudiera haberse canalizado, pero por lo menos los votos de un sector, porque antes de esta fecha, que es cuando ya se celebran las elecciones, había una decisión que implicaba mandar menos ayuda para el tema armamentístico a Ucrania, y eso podía implicar algún tipo de aproximación a Moscú, y es casi impensable para el oficialismo demócrata todo eso. Ahora, ¿cuánto afectaría la guerra y el apoyo al gobierno? Bueno, las encuestas y allá se realizan encuestas realmente que pueden ser, tomarse como referencia, dicen que cada vez menos estadounidenses están preocupados por lo que ocurre en Ucrania, y muchos están asociando esos problemas como al aumento del precio de los alimentos, el tema de los combustibles, a los efectos de la guerra. Por tanto, las expectativas entonces en el día de hoy para las elecciones de Brasil. Pero retrotrayéndonos un poquito al patio, señores, a temas ya más terminales, más que tienen que ver más con nosotros. Todavía siguen los dimes y diretes respecto a lo que ocurrió aquel viernes, que cobró la vida de 8 personas. Al menos 8 personas fueron desaparecidas, de las que ya hay una parte casi identificada. Creemos que no es un momento de las reparticiones de culpa, sino de tomar esto como lección y empezar a accionar. Sin embargo, señores, hay algunas cosas que uno no puede sustraerse de tener que señalar, y sobre todo en el caso de los periodistas, que nos gusta manejarnos mucho con el tema del background. Yo creo que escuchar también al liderazgo político tratando de sacar capital en medio de una desgracia de dimensiones extraordinarias, porque estamos hablando de 8 personas, de 8 personas que se les cobró la vida, y encontrarte tú, por ejemplo, el líder de oposición o de los partidos de oposición, a Leonel Fernández, hablando cualquier cantidad de pendejadas, perdónenme el término, pero la verdad es que es muy irritante respecto a este caso, hablando de improvisaciones, hablando de prevenir, hablando de que no se ha hecho lo que tenía que hacerse. Yo creo que nosotros pudiéramos hacer no solamente la referencia de lo que pasó en el siglo XXI, 1998, de lo que todavía tenemos damnificados, señores, la tormenta Olga, aquí en este país, con Héctor Rodríguez Pimentel, que ahora hace de comentarista, que era en ese momento el director del INDRI, y que una manipulación inadecuada provocó tantas inundaciones que no solamente le hizo daños a la agricultura,
coyuntura y hubo pérdidas millonarias en ese renglón y en ese sector. Gente que en la tardecita acababan de regar sus predios y al otro día simplemente estaban arrasados por un mal procedimiento. Entonces, eso solamente en términos de la producción, pero las pérdidas de vida, señores, fueron también incuantificables. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes porque a mí me parece casi un abuso del expresidente Leonel Fernández, y yo creo que es una subestimación demasiado grande, casi abusiva hacia la gente, que si bien es cierto que ustedes han apostado desde su liderazgo y sus administraciones a que la gente aquí no se eduque. Yo creo que hay algunos que aprendimos a leer y escribir más allá de que ella aprende contigo, que no se aprendió nada, o que la formación nos alcanzó un poquito más de esos muchachitos que saliendo de la secundaria apenas un 10% te puede entender lo que lee, ¿no? Yo creo que a más de eso, por lo menos esa parte de la población hay que respetarla y no subestimarla, porque la gente lo entiende como una burla. Entonces, si a punta de eso, Leonel Fernández, usted piensa que puede avanzar, y yo creo que desde la oposición tiene todo el derecho a hacer las críticas que quiera, pero mi hermano, usted se comporta como que usted no tuvo durante 3 periodos, usted pocas cosas tiene que exhibir. Y como decíamos en el día de ayer, las que usted exhibió, devinieron prácticamente la mayoría en denuncias de corrupción y de malversación. Entonces recordemos que cuando la tormenta Olga, aquí el que estaba en la dirección del INDRI y que hizo un manejo inadecuado en una administración del expresidente Leonel Fernández era esta Rodríguez Pimentel. Entonces, es lo que yo decía ayer, vamos a pensar en cómo un problema, aquí ningún gobierno, ninguno de estos expresidentes de los últimos 20 años puede hablar del tema del drenaje pluvial. Todos han fallado, todos han sido un desastre, todos se han puesto de espalda, incluidos en estos 2 años, porque eso realmente es una gran inversión que implica. Y esa inversión, la verdad, no permite la demagogia, ni permite el populismo, ni permite la utilización en de solución de problemas, que es para lo que ustedes gobiernan a la gente. Entonces usted pueda canalizarlo después con el clientelismo y hasta con la cooptación y hasta con mucha corrupción. Entonces yo creo que eso, aunque uno no quiera y aunque tú quieras soltar el tema, cada vez que tú ves ese tipo de declaraciones e insiste el expresidente Leonel Fernández con esto, tú tienes que recordarle, señores, que eso es lo que eso implicó. Mantequilla, ahí está de nuevo, mantequilla. Yo estoy harta de mantequilla, esa mantequilla tan resbalosa, pero vaya, esto de ahora, el desvertido de esta mantequilla habla de una deuda de 350 millones. Dice la mantequilla que él debe 150 millones, pero que como no se lo pierde, como tiene sus cuentas congeladas en los bancos, que yo no creo que realmente esa sea la razón, pero la advertencia de siempre, eso va a terminar mal. Y esa advertencia se le hizo a la gente y no acabamos de aprender. No acabamos de aprender porque lo grave es que aparece después otro mantequilla. Aquí tú te pones a buscar, hacer un recuento de la gente que viene y coge de tonto a este pobre pueblo en nombre de las necesidades. Y lo envuelven de nuevo. Sí, lo envuelven de nuevo. Entonces, ahí está, 150 millones. Imagínese usted. Digamos que esos 150 millones habría que multiplicarlo. Explíqueme. O sea, eso puede terminar muy mal. Finalmente, porque el tiempo es limitado, hoy aparece una información en la que involucra a 2 tenientes de la policía con un tema de drogas en el aeropuerto. Para la gente que se supone que debería de estar pendiente, vigilante por el tema del tráfico. Ah, no, mi amor. Esos señores, par de tenientes de la policía, eran los que recibían la droga. Y eran como una especie de comodín para el narcotráfico. Después se le entregaban al narcotraficante. Y ahí, cuando yo veo casos de esto, yo vuelvo al punto que siempre he dicho. La gente, frente a la actuación, que hay que decirlo, de algunos agentes correcta, empiezan a decir, bueno, pero que la gente no respeta la autoridad. Por ese tipo de cosas. Que se ganaron a pulso, señores, la falta de computadora, revolver sobre esto, recuperar esa confianza, esa credibilidad. Va a costar mucho porque incluso ahora, en este momento, cuando se supone que debe estar haciéndose transformaciones, en el caso de la policía, en las Fuerzas Armadas, yo no sé,
tú no dejas, no cesas los involucramientos de agentes policiales en acciones delincuenciales al nivel de esto, de ser la plataforma que recibía la droga para pasarla al narcotráfico en el aeropuerto internacional de las Américas. Señores, vamos a agradecer a Farmacia GPC, 20% de descuento siempre fijo en todas las sucursales todos los días y está abierta todos los días en el domingo. Así es a nivel nacional. Gracias sobre todo a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, denle like a estas transmisiones si les gusta, compártanlas, inviten a otros a suscribirse y los que no lo han hecho también, háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Vegas.